Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco Durán del Ángelos dijo: dejen las armas. Queridos hermanos y hermanas, en estos días hemos sido sorprendidos por algo trágico, la guerra. Una y otra vez hemos rezado para que no se tome este camino y no dejemos de hablar. Al contrario, rogamos a Dios con más intensidad. Por eso renuevo la invitación a todos para que el 2 de marzo, miércoles de ceniza, sea un día de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Un día para estar cerca del sufrimiento del pueblo ucraniano, para sentir que todos somos hermanos y para implorar a Dios el fin de la guerra. Los que hacen la guerra se olvidan de la humanidad, no parten del pueblo, no miran la vida concreta del pueblo, sino que anteponen los intereses partidistas y el poder a todo. Se apoyan en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más alejada de la voluntad de Dios, y se aleja de la gente de a pie, que quiere la paz, y que en todos los conflictos la gente de a pie son las verdaderas víctimas, que pagan con su propia piel las locuras de la guerra. Pienso en los ancianos, en los que buscan refugio en este momento, en las madres que huyen con sus hijos. Son hermanos y hermanas para lo que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. Con el corazón roto por lo que está ocurriendo en Ucrania, y no olvidemos las guerras en otras partes del mundo, como Yemen, Siria, Etiopía. Repito, dejen las armas. Dios está con los que hacen la paz, no con los que usan la violencia, porque quienes aman la paz, como dice la Constitución italiana, repudian la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio de solución de las controversias internacionales. La Carta de Florencia en Italia es un compromiso por la paz y el diálogo. La firma de la Declaración del Documento de Florencia fue uno de los objetivos de la tercera jornada del encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo reunidos este 26 de febrero aquí en el Palazzo Vecchio de la capital de la región toscana de Italia. Ellos en su compromiso ratificaron dialogar y promover la paz y la convivencia pacífica en toda la región del Mediterráneo. Los obispos y alcaldes que esperaban la visita del Papa Francisco, quien no pudo asistir a este evento a causa de un dolor agudo a la rodilla, se reunieron por segunda vez después de Bari, aquí en Florencia. La carta que firmaron expresa los beneficios que derivan de la intensificación de la colaboración en sus ciudades para preservar la justicia, reforzar la fraternidad y el respeto de todos los ciudadanos y de las comunidades culturales y religiosas presentes en el Mediterráneo. A partir de este esfuerzo, los alcaldes y obispos acordaron conjuntamente ciertos ideales y valores para inspirar el progreso futuro, reducir la discriminación y la violencia y abrir horizontes de esperanza para las generaciones más jóvenes. En el documento, como era de esperarse, los obispos y alcaldes manifestaron su angustia ante la difícil situación que se vive en Ucrania. Conjuntamente pidieron que se ponga fin a la violencia y a las armas y que se evite el gran sufrimiento al pueblo ucraniano. Asimismo, pidieron que se reinicien las negociaciones para reconstruir la paz en todo este territorio. La Carta de Florencia también señala que, unidos en la convicción de que el Mediterráneo no puede ser ni será un lugar de conflicto entre fuerzas externas, guiados por una aspiración compartida de seguir a la persona humana en el centro de la agenda internacional, persiguiendo la paz, protegiendo el planeta, asegurando la prosperidad, promoviendo el respeto y la dignidad de los derechos fundamentales de cada individuo, incluso a través de la promoción de los objetivos del desarrollo sostenible y el Acuerdo Climático de París. Al final del documento, los obispos y alcaldes del Mediterráneo se comprometieron a promover la paz, el diálogo y la convivencia pacífica en toda la cuenca del mar Mediterráneo. Desde Florencia para Radio Vaticana, Vatican News, Renato Martínez.
El cardenal Michael Cerny habla sobre la fraternidad humana desde Abu Dhabi. Eminencia, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuál es el núcleo del concepto de fraternidad humana y por qué este concepto, por qué esta idea es tan importante para el Papa Francisco, que la está empujando y promoviendo a nivel global? Sí, gracias. Es el corazón del concepto y de la visión de fraternidad humana, es el hecho que somos todos hijos e hijas del Padre Creador. Eso es lo que somos, pero eso no es solo un hecho, es también una vocación. Y la vocación es precisamente de tratarnos como hermano y hermana. O sea, de pasar de la realidad o de la esencia al acto, a los actos, a los gestos de misericordia, de justicia, o con las palabras del sínodo, de caminar juntos. El Papa Francisco, sin negar por supuesto su condición de cristiano, de líder religioso de la Iglesia Católica, está hablándole a todo el mundo, a partir también del diálogo interreligioso, para situar este concepto y esta idea a nivel global. ¿Cómo ve usted esta acción del Papa? Bueno, pienso que es una acción o toda una trayectoria muy comprensible y muy aceptable, porque deja un poco al lado el diálogo verbal, que es importante, pero no es la esencia. La esencia es el diálogo real, el diálogo en que nosotros tratamos uno al otro como hermano y hermana. Y en este sentido no hay nadie en esta tierra que no puede entender lo que el Papa está diciendo. No es una cuestión de doctrina, es una cuestión de realidad y, como digo, de vocación, por dónde debemos ir todos si vamos a llegar todos. Hoy, actualmente, en un mundo herido, ¿quiénes son las personas que necesitan más urgentemente hacer la experiencia de la fraternidad humana? Bueno, esta urgencia es una urgencia universal. En este sentido, la respuesta a su pregunta es cada uno. Cada uno tiene que hacer eso y es urgente que cada uno lo haga. Y no hay persona que no pueda hacer algo en este sentido, de acercarse un poquito más a alguien en su entorno que ha bisogno, que ha necesidad de este gesto fraterno que sana, que consola y que anima. Eso es lo que tenemos todos que hacer y hacerlo hoy y hacerlo en concreto. Muchas gracias. Placer. Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para evaluar crisis entre Rusia y Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de emergencia de la Asamblea General para hoy lunes y así abordar la invasión de Rusia a Ucrania, que entró en el 5º día. Este tipo de sesiones especiales no se convoca desde 1950. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo en la sesión del Consejo que los países deben tomar medidas extraordinarias para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania. Thomas-Greenfield aprovechó además para condenar la decisión del gobierno ruso de poner en alerta su arsenal nuclear, asegurando que se trata de un paso innecesario que amenaza a todos. Mientras, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una llamada de seguridad con sus socios aliados para discutir y evaluar los últimos desarrollos en el ataque de Rusia hacia Ucrania. Por otra parte, la embajada estadounidense en Moscú pidió el domingo a los ciudadanos en Rusia que abandone el país
inmediatamente mientras haya vuelos disponibles, dado que numerosos países han cerrado su espacio aéreo a aerolíneas rusas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Esto según un mensaje publicado en su página de internet. Por último, regresan las rejas de seguridad en los alrededores del Capitolio de Estados Unidos. Según así lo informó en un comunicado el jefe de la policía del Capitolio, Tom Manger. La medida llega previo al discurso del Estado de la Unión que brindará el martes el presidente Joe Biden y ante la posibilidad de manifestaciones en las próximas 2 semanas. El funcionario dijo además que están trabajando estrechamente con sus homólogos de las fuerzas del orden federal, estatal y local para desarrollar un plan de seguridad a fin de prevenir cualquier perturbación al importante trabajo del Congreso. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Los caminos de la política exterior estadounidense en el discurso sobre el estado de la nación. Madam Speaker, the President of the United States. La actual invasión en Ucrania encabeza la lista de asuntos prioritarios que en materia de política exterior marcarán el discurso sobre el estado de la nación del presidente Joe Biden. Crisis and opportunity. Retomando una posición de liderazgo mundial y convocando la unidad de la OTAN, según el analista Max Bergman, el mandatario estadounidense insistirá en condenar las acciones de Vladimir Putin, al mismo tiempo que previene al pueblo estadounidense sobre el impacto que tendrá en sus vidas diarias el actual conflicto, en medio del escenario de escalada geopolítica más tensa entre Washington y Moscú desde la Guerra Fría. Con suerte, será una advertencia sonora para el público estadounidense, para que los republicanos y los demócratas trabajen juntos para mostrar la fortaleza del pueblo estadounidense, y creo que eso es lo que sucederá. Francamente, creo que lo que hemos visto es un fuerte apoyo bipartidista en el Capitolio, y creo que también se manifestará un fuerte apoyo del pueblo estadounidense. La complejidad de la relación estadounidense con China también quedará en evidencia durante el discurso. A juicio de Emilio Viano, experto en geopolítica, el presidente Biden enfrenta un gran reto ante la dualidad que plantea la relación binacional con China. Por una parte, Estados Unidos no puede callarse ante las violaciones a los derechos humanos y las maniobras en materia económica de Beijing. Mucho menos puede guardar silencio en la defensa de la democracia de Taiwán. Pero al mismo tiempo, sostiene el profesor Viano, es innegable la necesidad que tiene Estados Unidos del mercado chino. Es importante reforzar los lazos diplomáticos con Xi Jinping y lazos económicos también que sean más justos. Hasta ahora, lo que ha pasado es que importamos mucho de China. Y esto nos está lastimando, mismo en el sentido que a veces pueden faltar estos productos como están faltando ahora y crear una crisis, por ejemplo, en la industria automovilística. El retiro de las tropas de Afganistán, la vuelta del Talibán, el acuerdo nuclear con Irán, la lucha contra grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS siguen siendo retos para la administración estadounidense. Desde la perspectiva de la investigadora geográfica Giovanna Zavettieri, Estados Unidos ha perdido mucho de su control en la región y esto plantea riesgos para la política exterior de la Casa Blanca. No tienes presencia en el terreno y esto ya es un problema y ahora vas a tener. No quiero decir que Estados Unidos no tenga más aliados en el terreno, pero estos aliados están buscando nuevos aliados, así que están mirando hacia otros horizontes, en otras direcciones, así que apoyar a Estados Unidos ya no será una prioridad para ellos. Frente a la política en el hemisferio, según el experto en temas de Latinoamérica, Diego Battistessa, la Casa Blanca ha tenido hasta ahora una política país por país, no regional. Y esto, según el analista, permite a China y Rusia ganar terreno en la región. Battistessa no cree que el mandatario se refiera al tema en el discurso sobre el estado de la nación, aunque sí lo hará con el reto migratorio. No han faltado promesas por parte de la administración de Joe Biden, pero sí han faltado acciones. Por el momento, y podemos poner en la mesa distintas razones, la COVID-19 seguramente es una de estas, y otras crisis internacionales que han desviado la atención de Estados Unidos hacia otros contextos, pero seguramente ha faltado incidencia en América Latina.
La diplomacia es la prioridad del presidente Joe Biden para disuadir conflictos armados, pero unido con sus tradicionales aliados de la OTAN, el mensaje es firme frente a Putin y Xi Jinping en defensa de la democracia. Otra de las prioridades en el centro de la agenda de la Casa Blanca es la lucha frente al cambio climático, pero allí también enfrenta la resistencia de sus principales rivales en la geopolítica mundial, Rusia y China. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que Salud alertó que están por vencer medicamentos y materiales médicos valorizados en más de 8 millones de soles. A través de la Contraloría General de la República se alertó al Seguro Social de Salud que una gran cantidad de medicamentos y materiales médicos se encuentran a punto de caducar. Las autoridades han manifestado que las pérdidas de los referidos productos sumarían un total de 8.400.000 soles. Según la información que maneja la Contraloría, los productos estarían venciendo entre los meses de febrero y abril, y afirmaron que se tratan de bienes médicos como mascarillas quirúrgicas, kits compuestos para gases electrolitos, medicina para combatir el cáncer, kits de uso para operaciones al corazón, entre otros medicamentos. De acuerdo a las autoridades, el 59% de los productos en esta condición se encuentran almacenados en depósitos y farmacias de las redes prestacionales Almenara, Rebagliati, Sabogal, Lambayeque y Arequipa. Las pérdidas de estos medicamentos sumarían un total de 4.987.430 soles. El panorama no es distinto en las redes asistenciales de La Libertad, Ica, Piura, Huánuco, Ancash, Junín, Cajamarca, Cusco, Tacna, Loreto, Puno y Amazonas, donde se ha registrado el 41% restante de los medicamentos que se encuentran por vencer. Las pérdidas en medicamentos en estas partes del Perú ascenderían a los 3.451.573 soles. Continuando con la información, los bomberos voluntarios de la estación Magdalena 36 han denunciado que su local en Pueblo Libre se encuentra inhabitable y están pidiendo una reubicación temporal. Tras registrarse en Lima un fuerte sismo de 6 grados de magnitud el pasado mes de junio del 2021, el local de bomberos de la estación Magdalena 36, ubicado en Pueblo Libre, quedó inhabitable. A través del brigadier Martín Cortés, primer jefe de la compañía de bomberos Magdalena 36, se dio a conocer que ya han iniciado los trámites para que las autoridades competentes puedan reubicarlos temporalmente en otro local, con el objetivo que puedan desarrollar la reconstrucción total del local actual. El brigadier manifestó que las estructuras del local propio que tienen a su disposición y que se encuentra en condición de inhabitable fueron construidas en el año 1953. Los hombres de rojo han dado a conocer que no solo la Municipalidad de Pueblo Libre realizó evaluaciones en el lugar, sino también una consultora privada, donde ambas entidades determinaron que el inmueble es inhabitable y con riesgo de colapso estructural. Los bomberos voluntarios afirmaron que realizaron su petición al alcalde de Pueblo Libre, pero no lograron acceder a la reubicación. Según la comuna, su respuesta fue negativa porque no cuentan con un espacio de entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados, espacio que requieren los bomberos para desarrollar con normalidad sus labores. Ante este panorama, la petición de los bomberos fue dirigida directamente al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con el fin que puedan ser reubicados en algún espacio cedido temporalmente por el Parque de las Leyendas. Continuando con la información, los obispos del Perú se han sumado al llamado del Papa Francisco y están pidiendo la paz para el mundo y especialmente para el país de Ucrania.
A través de un comunicado publicado este 24 de febrero, los obispos del Perú se unieron al llamado del Papa Francisco que, ante la angustia y preocupación del mundo por la locura de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha pedido que se detengan todas las acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. En el mensaje del episcopado peruano, que lleva como título Paz para el Mundo, los prelados enfatizaron que los que más sufren en estos conflictos armados son las poblaciones civiles, víctimas inocentes de las guerras. Si esta situación de violencia continúa, quedarán enlutados muchos hogares y se producirá una crisis de refugiados y desplazados de cientos de miles de personas. Pensemos en ellos, se lee en el documento firmado por Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y Monseñor Norberto Stroman, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana. Ante ello, los obispos del episcopado peruano piden a los creyentes y a las personas de buena voluntad que se unan a la jornada de ayuno y oración por la paz en el mundo para este 2 de marzo, miércoles de ceniza. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Informó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. El cardenal Parolini dice: la Santa Sede está dispuesta a mediar entre Ucrania y Rusia. Ante la actual evolución... El número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dice que la Santa Sede está dispuesta a mediar entre Rusia y Ucrania. Dice que es vital evitar que crezca la tensión, detener la guerra y dialogar. El cardenal reveló que el Papa, cuando visitó al embajador ruso al día siguiente de la invasión, le hizo una apremiante invitación a frenar los combates y a volver a negociar. Desde que estalló el conflicto, el Papa ha realizado 2 movimientos diplomáticos. El primero, totalmente fuera de protocolo, visitar personalmente al embajador ruso ante la Santa Sede para exprimirle su pesar por el conflicto. El segundo, hablar por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien le agradeció a Francisco sus oraciones. ¿Qué es la Cuaresma? El Papa Francisco nos lo explica. La Cuaresma es el tiempo litúrgico que precede a la Pascua. El Papa Francisco la describe como un viaje de retorno a Dios que comienza el miércoles de ceniza y termina con el Triduo Pascual. La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri e capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore e farci piccoli. El Papa Francisco dice que los 40 días del tiempo de Cuaresma son como un éxodo de la esclavitud a la libertad y recuerda que corresponde a los 40 años en los que el pueblo de Dios recorrió el desierto para volver a su patria desde Egipto. Il viaggio di ritorno a Dio è ostacolato dai nostri malsani attaccamenti, è trattenuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell'apparire, dal lamento vittimista che paralizza. Per camminare bisogna smascherare queste illusioni. En cuanto a las formas de vivir este tiempo litúrgico, el Evangelio propone 3 ámbitos: la limosna, la oración y el ayuno. L'elemosina, la preghiera e il digiuno ci riportano alle 3 sole realtà che non svaniscono. La preghiera ci ranoda a Dio, la carità al prossimo, il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita. Ecco le realtà che non finiscono nel nulla. El Papa destaca la importancia de la actitud con la que los católicos practican estas cosas. Il Signore non dice solo di compiere opere di carità, di pregare e di digiunare,
ma di fare tutto questo senza finzioni, senza doppiezze, senza ipocrisia. Quante volte invece facciamo qualcosa solo per essere approvati, per il nostro ritorno di immagine, per il nostro ego. Una práctica común entre los católicos es hacer algún sacrificio durante los días de Cuaresma, como renunciar a los dulces. Pero fundamentalmente, como dice el Papa Francisco, este tiempo litúrgico es una oportunidad para responder a la invitación de Dios a regresar a Él, a redescubrir la alegría de ser amados. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica ante la guerra en Ucrania? El miércoles de ceniza de 2022 está marcado por un detalle especial. El Papa ha pedido una jornada de ayuno por la paz en Ucrania. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. En esa convocatoria ha dejado muy claro que los ataques rusos provocan sufrimiento a la población y suponen una violación de la ley. Disabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. Junto a esta contundente toma de postura, hay todo un trabajo en marcha de Cáritas Internacionales. Gestionan proyectos con la organización local, donde trabajan desde que en 2014 empezó el conflicto. En estos 7 años han fallecido más de 14.000 personas y más de 1,5 millones se han visto forzadas a abandonar sus casas. La invasión de Rusia en estos días supone un drama adicional. En algunas zonas los bombardeos están impidiendo llevar la ayuda necesaria y hoy se suspendieron los viajes hacia estas regiones. Por su parte, la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha destinado 1 millón de euros para la ayuda de emergencia en Ucrania. De esta forma, pretenden respaldar a los más de 6.000 sacerdotes y religiosos presentes en el país. A través de ellos se ayudará a las familias que se encuentran atrapadas por la guerra. Ayuda a la Iglesia Necesitada cita especialmente la situación de los huérfanos, las residencias de ancianos o los centros para madres solteras, como algunas de las prioridades de la Iglesia en Ucrania en estos momentos. Esta ayuda es fundamental para afrontar lo que se está viviendo allí. El obispo de Kharkiv, al este de Ucrania, asegura que los fieles que aún permanecen en la diócesis no están en condiciones de sostener a las parroquias o a los sacerdotes. Se conforman con sobrevivir en estos momentos. Junto a estas acciones concretas, la diplomacia vaticana sigue trabajando. El mismo día de la invasión rusa, el secretario de Estado Pietro Parolin aseguraba que todavía hay espacio para la negociación, que aún se puede ahorrar al mundo la locura y los horrores de la guerra. Un mensaje que revela que los cauces de diálogo siguen abiertos. Hay que recordar que el Vaticano mantiene una buena relación con la Iglesia Ortodoxa rusa, muy cercana al poder. Su responsable de Asuntos Exteriores, el metropolita Hilarión, estuvo con el Papa Francisco a finales de diciembre, hace pocos meses. Al final de ese encuentro, aseguraron que habían hablado con espíritu de fraternidad y compromiso común. En cualquier caso, en el peor escenario posible, como asegura el cardenal Parolin, los creyentes no perdemos la esperanza de que se ilumine la conciencia de quienes tienen en su mano el destino del mundo. Para concluir con nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de febrero, que es sobre las religiosas y consagradas. Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes.
especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonízanos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas, y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.